Después de 200 años de la independencia, los países divididos por las potencias, saqueados por las transnacionales, nos reunimos para poder buscar una integración, pero una integración para la liberación de nuestros pueblos. Queremos convivir integrado un mundo. Es hora que ese mundo le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables. Fondos buitres que además amenazan y hostigan. Estamos aquí para ganar, estamos aquí para formar gobiernos, estamos aquí para cambiar el país. También son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. Alca, al carajo. Es que aquí ya no mandan los banqueros, aquí ya no manda el poder mediático, aquí ya no manda el Fondo Monetario y la burocracia internacional, aquí no manda la peluconería, aquí mandan ustedes. Estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Buenas noches. La televisión pública argentina tiene el placer de presentarles esta noche una emisión sobre las primeras jornadas del Foro Internacional Emancipación e Igualdad que acaban de tener lugar en Buenos Aires. Estas emisiones se van a presentar a esta misma hora, mañana y pasado igualmente, y van a resumir lo que se ha dicho en este importante foro. Este foro ha marcado un poco la vida intelectual en América Latina y en parte de Europa estos días. La atención pública ha sido espectacular. Miles, decenas de miles de personas, de sitios en Internet, sitios online, han reproducido integralmente estas jornadas del Foro Internacional Emancipación e Igualdad, y este foro en cierta medida ha marcado también una reflexión necesaria al cabo de 15 años de gobiernos progresistas en América Latina. Era necesario, al cabo de este tiempo, de estos 15 años, que en un lugar, ha sido en Buenos Aires, se reuniesen a la vez actores políticos, pensadores, intelectuales y activistas para hacer a la vez un balance de lo que se ha hecho hasta ahora, qué características ha tenido este fenómeno neoprogresista latinoamericano, y por otra parte también ver en qué medida el nuevo ciclo, el nuevo tiempo que empieza, sobre qué líneas, sobre qué lineamientos, sobre qué principios debe prolongarse. Por eso ha sido tan importante, además en un contexto político internacional marcado por el hostigamiento de las fuerzas conservadoras contra algunos gobiernos progresistas latinoamericanos, contra el gobierno brasileño de Dilma Rousseff en este momento, contra la presidenta Cristina Fernández y el gobierno argentino aquí, contra evidentemente Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, por parte en particular de Estados Unidos y las fuerzas conservadoras internas. Entonces es un momento particular en el que es necesario regresar a la reflexión, a la teoría, y se han concentrado, repito, en Buenos Aires intelectuales de gran importancia internacional, venidos de toda América, América del Norte, América del Sur, venidos de Europa. En total, unos 20 países estaban representados por sus figuras intelectuales, por sus pensadores importantes. El foro fue inaugurado por una participación de autoridades. Primero tomó la palabra Ricardo Foster, como saben, el secretario de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional, que ha sido quien ha concebido este foro, ha tenido esta idea tan brillante. Yo creo que la mayoría de los participantes, las participantes han apreciado este aporte fundamental de Ricardo Foster. Luego tomó la palabra también Tristan Bauer, el presidente de la Radio y Televisión Argentina, que
también evidentemente ha participado en la concepción y en la difusión del foro, como lo estamos haciendo esta noche. Seguidamente tomó la palabra la ministra de la Cultura, Teresa Parodi, para también insertar esta reflexión en el marco de la acción del Ministerio de la Cultura que conduce Teresa Parodi. Y por fin tomó la palabra Aníbal Fernández, jefe de gabinete del Gobierno de la Nación, para explicar precisamente la articulación entre cultura, pensamiento y acción política. Sin la acción política, el pensamiento no tiene, el pensamiento intelectual, la teoría, no tiene la misma fuerza. Con la acción política, la teoría, la reflexión, se encarna en una acción y los países se transforman. Es lo que hemos estado viendo estos últimos tiempos. Y también un aspecto muy importante de lo que ha ocurrido es evidentemente la acogida del público, esta aceptación tan masiva del público. Buenos Aires, parte también de los argentinos venidos de provincia, se han volcado hacia el Teatro Cervantes en el corazón de la capital para asistir a este fenómeno. Bueno, pues ya han visto cuán espectacular ha sido la acogida de este foro, ¿verdad? Todas estas personas haciendo cola para asistir a estos encuentros. Y la primera mesa redonda de este foro llevaba por título Encrucijadas y desafíos de América Latina. América Latina vive un momento particular, evidentemente, y ponentes venidos de 4 países diferentes, de México, de Uruguay, de Brasil y de Colombia, tuvieron la ocasión de precisamente recordar qué momento están viviendo sus países, qué momento vive América Latina. Por una parte teníamos a Cuauhtémoc Cárdenas, como saben, el hijo del célebre, famoso general Lázaro Cárdenas, que fue presidente de México en los años 30, que nacionalizó el petróleo. Cuauhtémoc Cárdenas es el fundador del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, y pudo intervenir, lo van a oír, sobre la situación en México articulada a la situación con América Latina. Tuvimos luego a Constanza Moreira, de Uruguay. Uruguay también está viviendo un momento interesante en la continuidad del Frente Amplio, pero un cambio en la medida en que el presidente Mujica ha cedido el poder a Tabaré Vázquez, elegido recientemente, y por consiguiente hay una continuidad y a la vez, evidentemente, problemas diferentes, perspectivas diferentes en Uruguay. También tuvimos al célebre intelectual Emir Sader, profesor, teórico, también animador de una emisión sobre política internacional en la televisión pública brasileña, Emir Sader, que también dice qué momento está viviendo Brasil, un momento de gran hostigamiento internacional y de gran presión de las fuerzas internas en torno a la cuestión de la corrupción ligada a la empresa Petrobras. Y por fin tuvimos a la senadora Piedad Córdoba de Colombia, una luchadora, ¿verdad?, senadora, vocera de Marcha Patriótica, una de las organizaciones más importantes populares colombianas, que también nos recuerda qué momento está viviendo Colombia en el momento en que se están desarrollando las negociaciones de paz entre el gobierno, las autoridades gubernamentales y por otra parte las FARC en La Habana, ¿verdad? Y con perspectivas de llegar a una conclusión que se termine por fin uno de los conflictos más largos de América Latina y uno de los conflictos más largos en el mundo, ¿verdad? El conflicto de Colombia. Y esta mesa redonda fue moderada por una personalidad muy popular que ustedes conocen, Víctor Hugo Morales,
y que en particular, bueno, ya conocen que es escritor y animador, periodista. Así que vamos a escuchar ahora un resumen de las intervenciones de cada uno de estos ponentes. Me parece que lo que se tiene que lograr es crear mayorías políticas con un objetivo muy claro para justamente lograr igualdad y no la hegemonía o la imposición de uno o de unos cuantos. En México, desafortunadamente, hay una gran dispersión de las fuerzas políticas y pues algunos o muchos estamos trabajando por lograr esa unidad o esa mayoría que en algún momento pueda cambiar las cosas. Hoy el mundo está dominado por el dinero, por la plata, ¿no? El neoliberalismo significa que todo tiene precio, todo se vende, todo se come, toda mercancía. Emanciparse es emanciparse respecto al poder del dinero, afirmar los derechos de la gente. Yo lo asocio claramente con la libertad, con la posibilidad de construir lo que tiene que ver con la soberanía, la dignidad, la posibilidad de ser independientes y soberanos, y creo que son dos conceptos que en los últimos años han arropado lo que han sido las dinámicas sociales y políticas en América Latina en general, y que bueno, yo diría que a pesar de lo bello del concepto y de lo utópico hasta cierto momento, es también muy difícil. Un lujo, y vamos a compartir, mientras se van acomodando, algunos datos. Desde México está Cuauhtémoc Cárdenas, un político de trayectoria, fundador del PRD, el Partido de la Revolución Democrática, a quienes todavía consideran el líder moral, y es uno de los críticos más firmes a la entrega de los recursos energéticos, lo que allí se llama la reforma a Pemex, que es nada más y nada menos que la entrega de los recursos a los capitales extranjeros. También de Uruguay, Constanza Moreira, politóloga, socióloga, referente del Frente Amplio, bienvenida también. Desde 2009, senadora, fue reelecta en la última elección del año 2014. De Brasil, Emir Sader, nada más y nada menos, filósofo, doctor en Ciencias Políticas, director del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad de Río de Janeiro, director de Claxo, y seguro nos va a aportar algunos datos relevantes para entender lo que está pasando en Brasil por estos días. Piedad Córdoba, de Colombia, no solamente es política, no solamente es senadora, es sin lugar a dudas una mujer que toda su vida la dedicó a la lucha por la defensa de los derechos humanos, de las mujeres, de los pueblos originarios, una luchadora por la paz. Damos comienzo entonces con este aplauso a la primera mesa. Bravo por ustedes y por mí, que vamos a ser espectadores de un fascinante espectáculo que es el de las ideas. El de aquellas ideas que nos empujan a ser mejores, a saber más, a entender más, esa hambruna que tenemos para luchar por nuestros sueños desde un lugar mejor, desde una capacidad argumentativa más fuerte, cada día más sólida. Y es la información, y es la calidad de las ideas, la que de alguna manera nos va diferenciando a nosotros mismos. En la Argentina, acaso en América Latina en general, nos hemos construido en ciudadanos y periodistas mucho más sólidos que antes. Nos han forzado las circunstancias, pero bienvenidas sean, porque nos han hecho seguramente mejores. ¿Alguna vez las crónicas dirán que había una cola que daba vuelta a la manzana en el Teatro Cervantes para presenciar el espectáculo de las ideas? Si estamos en este encuentro por la emancipación y la igualdad, habría que decir que México es, si no el país más distante, uno de los más distantes en América Latina para alcanzar estos que son dos objetivos de las luchas populares en nuestro continente. México ha sido el país, que quiero pensar, donde con mayor rigor
y durante más tiempo se han puesto en práctica con todo rigor las políticas neoliberales. El pueblo mexicano ha luchado a lo largo de su historia principalmente para rescatar el ejercicio de su soberanía nacional. Allá en 1810, de 1810 a 1821, logró separarse, logró romper el poder colonial. En 1857 tuvimos una primera constitución liberal que emancipó las conciencias, y en 1917 la Revolución Mexicana nos legó una constitución que rescataba el dominio del subsuelo para la nación, de los recursos naturales, e incorporaba derechos sociales a nuestra ley fundamental, derechos de los campesinos a la tierra, derechos de los trabajadores a mejores condiciones y oportunidades. Y yo diría que hoy nos encontramos en la más aguda reversión neoliberal. Esto es, México, a diferencia de la mayor parte de los países de América Latina, no ha logrado romper, no ha logrado separarse de estos controles del neoliberalismo. En México seguimos con las políticas neoliberales, a pesar de que pues, prácticamente todos los países del sur han puesto en práctica políticas de mayor contenido social, políticas como los economistas llaman contracíclicas, y en México seguimos con todo rigor y con toda disciplina, o los gobiernos de México han seguido con todo rigor y con toda disciplina, las políticas impuestas, en este caso, por los intereses que dominan la política y la economía, las finanzas de los Estados Unidos. Esta situación política, social, ha llevado también a un crecimiento, a una extensión de la violencia por todo el país, al enfrentamiento entre los grupos delincuenciales, principalmente aquellos ligados al narcotráfico, miles de muertos y desaparecidos en los últimos 15 años, el control de los grupos delincuenciales de zonas cada vez más extensas del territorio nacional. Hay municipios en muchas partes del país donde es el narcotráfico, donde es la delincuencia organizada la que prácticamente controla la vida social y económica de esas comunidades, algunas medianas, no solo comunidades pequeñas, sino algunas medianas. Tenemos, desde luego, el muy grave caso de los 43 desaparecidos en el mes de septiembre pasado en una población del estado de Guerrero, en Iguala, 43 estudiantes de una normal, de la normal de Ayotzinapa, que el gobierno no ha podido, no ha tenido la capacidad o no ha tenido la responsabilidad o el valor para dar cuenta de qué es lo que efectivamente sucedió, y menos para presentar con vida, que es una exigencia nacional y una exigencia internacional, a estos 43 desaparecidos. Desde los sectores progresistas se está buscando elaborar un proyecto que pueda servir de proyecto unificador de diferentes expresiones progresistas y democráticas, proyecto de nación en que se recupere, se rescate el ejercicio de la soberanía, se tomen medidas serias, se establezcan medidas serias que permitan un efectivo combate a la corrupción y a la impunidad, que son quizá hoy de las principales demandas que tiene el pueblo mexicano ante el Estado, y que pueda haber, por otro lado, empleo formal, empleo protegido socialmente y oportunidades equivalentes para todo mundo, que sería como pudiéramos lograr el que la condición de igualdad, valor fundamental de la democracia, pudiese efectivamente ser una realidad en México. Hoy, y no podría yo dejarlo pasar,
estamos viendo activamente la acción intervencionista de los Estados Unidos, estamos viendo las declaraciones recientes, hace unos pocos días, del presidente norteamericano señalando que Venezuela representa un peligro para los Estados Unidos, y esto sin duda no es sino una clara pretensión de intervención, y me parece que en un foro como este tenemos que, uno, solidarizarnos con todos aquellos que están defendiendo su integridad y su soberanía. Rechazar con toda energía cualquier intervención, cualquier intromisión de un país en los asuntos de otro, exigir el respeto absoluto al derecho de autodeterminación de los pueblos. Y yo recordaría aquí una frase que para los mexicanos es pues fundamental, para los mexicanos nos da la guía, la norma que debe darse en nuestra política exterior principalmente, que es esta cita que dice entre los pueblos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sentenció al derrotar la intervención extranjera allá por 1860 y tantos Benito Juárez. Muchas gracias. Gracias, Empiezo con una reflexión de una brasilera que hace muchos años, cuando Argentina y Uruguay miraban al Brasil pobre, poco educado, no al Brasil potencia mundial de ahora, sino al Brasil negro, pobre, ignorante, frente a los educados argentinos y uruguayos, los urbanos, los educados, los modernos. La brasilera nos dijo: "Eu sou vocês amanhã". Y esto quería decir, Brasil no es el pasado, Brasil es el futuro que les espera. Y esto vino a ser cierto para Argentina y para Uruguay, cuando campeó la pobreza, aumentó la malnutrición infantil, hubo miseria, hubo aislamiento y hubo ese retroceso fantástico al que desembocaron nuestras economías, otrora prósperas, producto del famoso consenso de Washington, un conjunto de recetas elaborada por los bancos para cobrarle la plata a los países. Y bueno, ya se sabe que los bancos, con tal de cobrar la plata, son capaces de liquidar todos los bienes de sus deudores. Así que ese consenso de Washington, qué casualidad, pedía más o menos lo mismo que se le pide hoy a Grecia, que se le pide hoy a España. Cuando Lula asumió por primera vez en 2002, fue un escándalo. Y entonces la Red O Globo le dijo: dígame, ¿cómo cree que los mercados van a reaccionar a su triunfo, el triunfo del PT, el triunfo de un obrero? Y le dijo, y bueno, le dijo Lula, los mercados van a tener que entender que cada brasilero tiene derecho a comer 3 veces por día. Y allí empezó la gran era de la izquierda brasileña. Entonces, cuando vemos cómo lucha Grecia por el superávit primario, me acuerdo cómo luchaba Brasil por reducir la meta del superávit primario, que es la cantidad de presupuesto que le destinamos al pago de deuda. En Uruguay, por el solo pago de intereses y adelantos de deuda, se gastaba más que en toda la salud pública. Y cuando vemos entonces a Europa, ¿qué tenemos los latinoamericanos para decirles? Bueno, sepan que el neoliberalismo es una tormenta, pero engendra una tormenta más grande todavía, que son las viejas y las nuevas izquierdas luchando por resistir y generar la alternativa de un proyecto posible, y eso es lo que estamos haciendo. Y en el retorno de la política se produjo lo que yo, que todavía soy politóloga, le llamaría la más
fantástica circulación de las élites que tuvo América Latina después del pasaje de la colonia a la República. Y esto implicó que aquellas clases subalternas de la política, porque hay subalternidad política, así como hay subalternidad social, esas clases subalternas de la política que eran los trabajadores, los obreros, los indígenas, las mujeres, que las mujeres también son subalternas políticamente, esas clases subalternas pasaron de la periferia al centro, dejaron su subalternidad y se transformaron en dirigentes. Y entonces tenemos a Lula. A Lula, a quien la derecha brasilera trataba de interpretar como el obrero que se transformó en presidente. ¡Qué sociedad bárbara! ¡Qué movilidad social! Acá hasta los obreros se transforman en presidente. No, señor. El obrero se transformó en presidente porque primero existió la CUT, la Central de Trabajadores, y después el PT como un brazo político de los trabajadores. Y también vinieron los Lugo, que todavía hay que recordar a los Lugo, los teólogos de la liberación que llegaron al gobierno de Paraguay, una primera esperanza truncada y que ya nos advirtió que no sería tan fácil. Y de repente los indígenas tomaron el poder en el país más indígena de América Latina, en Bolivia. Se descolonizaron. ¿Y qué diríamos de Dilma, de Michelle, de Cristina? Para todo el machismo latinoamericano, qué gobierno, señoras y señores, qué gobierno estas mujeres. Esto produjo una transformación cultural impresionante. De repente ser obrero, ser mujer, ser indígena ya no era un no valor. Pasó a ser un valor y la gente que se autoidentificaba como los pueblos originarios en Bolivia aumentó, porque ahora se veían reflejados en Evo. Y es que las ideas tienen que tomar cuerpo, tienen que encarnar en el cuerpo de las personas, y la defensa de los derechos de las mujeres tienen que encarnar en el cuerpo de las mujeres, y la defensa de los derechos de los trabajadores tiene que encarnar en los trabajadores, y la defensa de los derechos de los indígenas tiene que encarnar en los indígenas que la representen. Esto las feministas le llamamos la representación sustantiva. Las ideas no solo se representan simbólicamente, se representan sustantivamente, se representan con el cuerpo y las personas. Y entonces América Latina dejó de proyectarse en los blancos ricos que salían en la televisión, como Fernando Collor de Melo, y se empezaron a representar y a reconocerse a sí mismos. ¿Se imaginan a los uruguayos mesocráticos, clase medieras, ser representados por Mujica, que es un chacrero que dice cualquier cosa y anda vestido de cualquier manera? Y sin embargo aman a Mujica los uruguayos y el mundo entero, porque Mujica se parece mucho más al pueblo uruguayo que ningún doctor. Este fue el retorno de la política, y el retorno de la política trajo a América Latina el retorno del Estado, el viejo y vapuleado Estado. Tuvimos que conquistar a los funcionarios públicos para nuestro proyecto. Y ese Estado retomado se expresó en varias cosas. La primera y la más importante cosa que ha hecho que la década ganada sea una década ganada es que los gobiernos progresistas de izquierda, como quieran llamarle, reequilibraron la ecuación capital-trabajo. Hubo más poder para los trabajadores. Y al tener más poder esos trabajadores, ganaron más y demostraron que el salario no es la economía, estúpidos, es la cuestión más política que existe. El salario real aumenta cuando hay política, cuando hay democracia, y cuando hay ministros de trabajo que vienen del sindicalismo en todos nuestros países y que tienen horrorizada a toda la clase empresarial
Otro sindicalista ministro de Trabajo. Sí, otro sindicalista ministro de Trabajo. La otra cosa que han hecho, y aquí nos ha dado una lección Venezuela, Bolivia, Ecuador, es recuperar para nosotros los recursos estratégicos. Es la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. Es la lucha por recuperar PDVSA, la primera de las muchas luchas que tuvo Chávez en Venezuela. Es la estatización de Aerolíneas Argentinas, que anda muy bien, que anda muy bien. Y es reforzar el poder del Estado frente al capital, y eso, para nosotros, entraña otro desafío. El Estado, instrumento de dominación, puede ser un instrumento de emancipación. Hay que decir un rotundo sí. Hay que convertir al Estado en un instrumento de emancipación. Pero para eso, algunos desafíos. El primero, ¿qué pasó con la reforma agraria? No sé, ¿cuándo perdimos la agenda de la reforma agraria? La concentración del activo tierra. Siguen habiendo terratenientes, ¿verdad? Ya no los llamamos más terratenientes. La concentración del activo tierra es inmensa en América Latina. Y la pobreza se exhibe pornográficamente en detalle. Los tenemos contabilizados los pobres, dónde viven, con quién viven, qué piensan, qué sueñan, y la riqueza se oculta, pudorosa. Una vez Cristina Fernández habló sobre blanquear las rentas del capital y se armó un escándalo acá en Argentina porque no sabemos nada sobre la riqueza. No sabemos nada sobre los empresarios. Vamos a tener que convencer a Naciones Unidas de que, además de medir el panorama social de América Latina, mida la riqueza y destine recursos para medir la riqueza. Creo, y voy terminando, que hemos avanzado con pasos de gigante en la política, y la teoría y la academia se quedó atrás. Nadie entiende muy bien lo que pasa. Se escribe, sí, Emir se pasa pensando y escribiendo, pero la política ha tenido tantas sorpresas que cuando los intelectuales terminaron de entender que se había acabado el neoliberalismo y que ya no existía pensamiento dominante y que podían sí comprometerse con la política ahora, que no había que tener tanta vergüenza de comprometerse con la política, cuando los intelectuales terminan, y yo lo soy, de asomarse a eso, ya andaba Evo Morales haciendo sus descolonizaciones y se habían producido millones de cosas que el pensamiento no alcanzó a procesar. Esta es la hora de hacerlo, porque creo que la práctica sin teoría es ciega, la teoría sin práctica es inútil. Pero necesitamos saber qué es esta mezcla de capitalismo corporativo, capitalismo de Estado, socialismo del siglo XXI. ¿Qué es esta batata que estamos construyendo acá en América Latina? Sobre todo si le queremos decir a los compañeros europeos por dónde va el rumbo de este barco. Así que, intelectuales, a sudar la gota gorda, a ponerse a trabajar y a organizar en las ideas lo que nosotros estamos organizando en la vida política todos los días. Cuando se me invita a participar con un título tan sugestivo, como han dicho algunos de mis compañeros que me han antecedido en la palabra, emancipación e igualdad, desafíos y retos de la región, yo me puse a pensar que lo más importante de lo que debería yo plantear aquí, de hablar aquí, era fundamentalmente sobre lo que significa la paz de Colombia como un desafío y una esperanza para nuestra América. Y me fui hacia atrás, comencé a echar la película hacia atrás y me puse a pensar que todos esos sepultureros de la época pasada, del siglo pasado, que además alentaron con mucho entusiasmo la posibilidad de que la política desapareciera, de que además desaparecieran los parlamentos, las ideologías, creo que hoy no reconocerían a la región. Una región donde uno tiene que decir, como decía Gramsci, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer.
Y es ahí donde nosotros tenemos que recoger esa ola de cambios que se vino dando en las calles de nuestra América, lo que fue el Caracazo en Venezuela, lo que fueron las luchas por el agua y por el gas en Bolivia, lo que fue precisamente esos procesos destituyentes en el Ecuador, e igualmente también el estallido que se dio aquí en Argentina, pero fundamentalmente claro, una gran movilización que se dio en toda nuestra América. Y yo creo que el capitalismo pensó que con la implantación o muchos pensaron que con la implantación del modelo neoliberal, pues el capitalismo se iba a disparar. Y nosotros hemos visto recientemente, de estos 15 años hacia atrás, que eso no es precisamente lo que no ha ocurrido, que la utopía no se ha muerto, como tampoco podría decir uno que el capitalismo ha desaparecido. Y pienso que mucho de lo que está aconteciendo recientemente con golpes de Estado de frente, como los que ocurrieron en Paraguay, en Honduras, o golpes blandos como el que está ocurriendo precisamente tanto en Salvador, con una reforma al sistema electoral en medio de unas elecciones, o lo que se viene dando aquí en Argentina, pues son una demostración clara de lo que para nosotros embarga una inmensa tarea que tiene que ir de la mano precisamente de todos esos procesos continentales que se han venido dando, que son importantes, que tienen similitudes, pero que tienen diferencias también en las dinámicas propias de cada uno de nuestros países. Y yo creo que con el inicio de la Revolución Bolivariana, con Hugo Chávez, con el comandante eterno, nosotros comenzamos un proceso que prende la mecha en toda la región. Y es así como vemos el proceso que se da en Brasil, que se da en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Honduras, en Ecuador, en Nicaragua, en El Salvador y en varios procesos que también se dan en Centroamérica. Diría uno que se implantaron procesos de izquierda muy importantes en la América que confluyen realmente en esa posibilidad y en ese esfuerzo que fue muy grande de enterrar el ALCA. Sin esa presencia, sin esa confluencia de estos procesos latinoamericanos que se dieron en su momento, hubiera sido muy difícil que hubiéramos logrado enfrentar una agenda política económica como la que Estados Unidos nos quería imponer. Hoy nosotros afortunadamente asistimos a unos procesos muy interesantes que se dan en lo que es esa cuadratura multilateral, con la presencia de los países del ALBA, con la presencia precisamente del Banco del Sur, lo que significa de manera importante UNASUR y Mercosur, que indiscutiblemente uno tiene que reconocer que hay que empoderar todos estos procesos, no solamente a nivel de los gobiernos y, como decía la compañera, de la política, sino también de un nuevo sujeto político muy importante que se enraiza o que se visibiliza en lo que son los procesos comunales, los estados colectivos, la relación del Estado con los movimientos sociales, que es ahí donde yo diría que de alguna manera muy importante nosotros tenemos que hacer propios de nuestros países el crecimiento de esta arquitectura multilateral latinoamericana. Y hoy nosotros asistimos expectantes, obviamente sí, a un cambio de época que se ve rodeada por esta nueva arquitectura jurídico-política desde los movimientos y desde el pensamiento de la izquierda, pero que también de manera muy clara del imperio va generando una serie de estrategias para oponerle precisamente a esa arquitectura. Y es como nosotros vemos que surge, por ejemplo, la Alianza del Pacífico que es obvio que tiene su razón de ser en la posibilidad de enfrentar a CELAC o de enfrentar precisamente lo que significa el ALBA, y que el único país que queda por fuera realmente de esa construcción es Ecuador. De resto, tiene una salvaguardia importante en países como Chile y como Colombia y como México, que hacen parte realmente de países que están siendo y que siguen siendo dominados por el imperio norteamericano y con una ocupación militar muy fuerte en cada uno de nuestros países. Yo he venido pensando y quería compartir con ustedes, porque nosotros como un país vecino, al país hermano, a la República Bolivariana de Venezuela, pues no solamente compartimos una larga frontera, sino también una serie de problemas que no son comunes a los dos países. Yo pienso que Estados Unidos tiene como una meta inmediata lo que son
mellar ese proceso de la revolución bolivariana en cabeza de Hugo Chávez y que hoy defiende con toda su ardentía Nicolás Maduro. Y mellarla precisamente porque tiene mucho que ver con la pérdida del dominio y del control del patio trasero, como nos veía los Estados Unidos. Y la pérdida y la mella fundamentalmente que hoy cada vez más comienza con un proceso de desprestigio, con un proceso de descalificación de unas elecciones donde se ganan precisamente la presidencia de la República de una forma clara y transparente, pero que hoy comienza con toda esa estrategia fundamentalmente a puertas de unas elecciones. Yo diría que es parte de lo que pasa aquí en Argentina, donde empieza todo este proceso también de debilitamiento, de descalificación, de agotamiento de la misma opinión pública, porque aquí hay unas elecciones presidenciales en mayo y hay una disputa grandísima por ese poder. E igualmente las elecciones en Venezuela, que son elecciones hacia la Asamblea Nacional, que se van a dar precisamente a finales del mes de octubre o a principios de noviembre, en todo caso a final del año, y elecciones locales y territoriales también en Colombia. La campaña que se ha hecho contra el gobierno de Venezuela ha sido una campaña espantosa. El compromiso de Washington es el debilitamiento de todos estos procesos. Procesos además que para debilitarlos se vale de lo que decía uno de los que abrió la intervención en la tarde de hoy, de los medios de comunicación poderosísimos, misiles, tierra-aire, que son capaces de desvertebrar cualquier proceso importante cuando no se tiene ni la solidez ni el acompañamiento de las masas populares y de los sectores populares para lograr defender estos procesos en la región. Y esto a mí me parece que es muy importante dejarlo en claro aquí. Nosotros pertenecemos y hacemos parte de un proceso revolucionario, bolivariano, transformador, humanista en la región. Y eso no nos impide a nosotros reconocer que desde Colombia se ha instalado una base para desestabilizar y ayudar a desestabilizar a la región. De la mano del narcotráfico, que diría yo que es la multinacional del capitalismo, que además con el neoliberalismo, esta multinacional del capitalismo que con el neoliberalismo ha permitido los paraísos fiscales, ha permitido toda la desregulación financiera, ha permitido además que se creen sectores empresariales de bolsa para poder engordar los bancos a partir de los productos precisamente de ese narcotráfico. Narcotráfico además que ha suministrado las armas del paramilitarismo. Paramilitarismo hermano del narcotráfico que además ha azotado en Colombia la posibilidad de las reformas, de las transformaciones, de los procesos de paz y que hoy ese paramilitarismo se convierte también en una transnacional paralela que ha desestabilizado lo que pasó en Honduras. Entre otras cosas, llama poderosamente la atención que sectores de la derecha continental, una derecha hoy transnacional, que se ha unido a lo largo de toda América Latina, que entre otras cosas es la que posibilita la creación precisamente de la Alianza del Pacífico. Esa transnacional se nutre y se regodea de las ideas de ultraderecha de Álvaro Uribe Vélez. Y es como uno ve que vienen aquí a supuestamente asesorar a Macri para hablar de la seguridad. Para ofrecerle propuestas de apoyo en seguridad. Yo les quiero decir que eso es puro cuento. Eso no son sino el paramilitarismo reencarnado nuevamente en unas dictaduras militares que ya no lo hacen directamente, sino que lo hacen a través de estos gestores. La paz de Colombia es la paz de la región. Y sin la paz en Colombia no habrá paz. Si Venezuela se cae, el efecto dominó aplasta a toda la región. No es Venezuela. No es que Nicolás Maduro no sea inteligente. No es que tenga un lenguaje procaz, como quieren decir algunos. No es que en Venezuela esté regentada por los militares. No es eso. Es que el imperialismo viene con toda la fuerza y por eso tiene tambaleando la posibilidad de que Dilma Rousseff pueda ser
derrotada a través de una tercera elección. Ya se acabaron las elecciones en Brasil, ella ganó las elecciones y tienen que respetar el resultado electoral de una democracia, gústeles o no les guste. Y de igual manera, la forma como han venido debilitando, desprestigiando el gobierno de una mujer a la que le ha tocado realmente duro, como Cristina Kirchner. Nosotros sentimos enormemente la desaparición física tanto de Kirchner como de Chávez. Porque además eran dos titanes de la región. En Colombia empezó a abordar el proceso de paz. Él estuvo conmigo en las liberaciones que fueron el prolegómeno de la Mesa de La Habana. Y con Chávez, que era un soñador empedernido por la paz en Colombia, pero más allá, era porque él entendía que si en Colombia no hay paz, esas bases militares van a estar ahí. Colombia se precia de ser el Israel de Sudamérica, y así lo reconocen y lo aplauden en Colombia como que fuera mucha gracia. Y en la medida en que nosotros no tengamos absolutamente claro que hay que rodear el proceso de paz en Colombia, la Mesa de La Habana está exigiendo solamente dos cosas: garantías políticas para que el pueblo colombiano y la insurgencia pueda hacer política. No como ocurrió en el pasado, donde asesinaron a 5.000 miembros de la Unión Patriótica, el genocidio de la Unión Patriótica después de un acuerdo de paz. Y también la discusión del modelo de desarrollo que se contrapone precisamente a los deseos y a los intereses imperialistas que se dan en la región. Por eso yo quiero dejar muy claro aquí que a nosotros como colombianos y como colombianas nos interesa muchísimo el proceso de paz. Nosotros tenemos que ser capaces de transformar la guerra de las balas por la guerra, por la batalla de las ideas. Nosotros tenemos que ser capaces de construir un país de nuestros sueños, pero nosotros pertenecemos a la América de Bolívar. Nosotros solos no somos, nosotros somos en todos, nosotros somos nosotros y nosotras. Por eso vuelvo y reitero, a veces yo pienso que si la paz sí nos irá a traer la posibilidad de transformar el país, que si esa sí es la paz que nosotros vamos a encontrar. Por eso nosotros exigimos que haya una Asamblea Nacional Constituyente, donde participe todo el pueblo, donde estén los compañeros y compañeras que en el exilio están porque tuvieron que salir por la persecución, porque en Colombia hay más de 42.000 personas desaparecidas, porque hay 7 millones de desplazados, porque hay 18 millones de pobres, porque hay 7 millones de gente que no come. Por eso estamos 5 millones en Venezuela, por eso hay 1 millón en el Ecuador, por eso hay como 500.000 en Panamá, por eso hay 50.000 estudiantes en Argentina, otro tanto en el Brasil. No porque no queramos nuestra patria, nosotros la queremos, pero la patria nos expulsa a la gente, porque hay una guerra que nosotros queremos resolver. Pero no es la guerra de los sepulcros, no es el armisticio, no es el cese del fuego porque sí, es una posibilidad de transformar a Colombia y de ahí lograr fortalecer esa patria grande. Por eso el cambio de época nos llama hoy, Emir, a una cosa muy concreta. Vamos a ver si UNASUR sí sirve. Vamos a ver si CELAC, cuando dijo que América era una región de paz, sí es cierto. Vamos a ver si es verdad que funciona el Mercosur. Vamos a ver si es cierto que esta arquitectura multilateral desde el socialismo, desde el humanismo, es capaz hoy de lograr la paz en Colombia, de resolver con la política los enormes conflictos y las ambiciones del imperialismo que viene con todo. Y vamos a ser, somos capaces de defender a Venezuela. Venezuela no está sola, Nicolás no está solo, Venezuela somos todos y somos todas. Muchísimas gracias. Dilemas e encrucijadas. Voy a volver a Brasil al final, pero los dilemas e encrucijadas de Brasil no son distintos de los otros. Atacan al gobierno de Brasil por las mismas buenas razones que atacan al gobierno de Argentina, al gobierno de Venezuela, al gobierno de Ecuador. Por buenas razones, porque hemos roto con el modelo neoliberal. No atacan al gobierno de México, no atacan al gobierno de Perú, porque son gobiernos que se han mantenido
en el marco del modelo neoliberal. Nosotros podemos estar orgullosos de nuestra querida América Latina en este siglo XXI, porque algunos de nuestros países, aún en un marco de crisis internacional del capitalismo, en un marco de hegemonía imperial norteamericana, hemos disminuido la desigualdad, disminuido la miseria, disminuido la pobreza. Hemos construido procesos de integración regional como no hay en ninguna otra parte del mundo. Podemos estar orgullosos de todo lo que hemos hecho. Por eso nos atacan, si no, no lo harían. Porque hemos, al contrario de nuestro querido México, llevado por su élite corrompida, México se casó con Estados Unidos creyendo que casaba con una viuda rica. Se casó con una viuda quebrada, falida, uno de los epicentros de la recesión internacional. El país de mayor grado de consumo de drogas en el mundo, por todas las razones que sabemos, el modo de vida norteamericano. Brasil, Uruguay, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, hemos escogido un otro camino. En lugar de la centralidad del ajuste fiscal, la centralidad de las políticas sociales. ¿Qué mejor política podría ser para el continente más desigual del mundo? Priorizar las políticas sociales, promover los derechos de los más postergados, de los más frágiles, de esos que más han sufrido en la dictadura militar, en los gobiernos neoliberales. Si tenemos apoyos extraordinarios a lo largo de 10, de 15 años, es porque tenemos el pueblo con nosotros. Tenemos el reconocimiento y el voto popular porque hemos promovido derechos de gente que era excluida por el modelo neoliberal. Para el neoliberalismo basta 1/3 de nuestros países. Hubiera una enfermedad brutal que llevara a la muerte de 2/3 de la población, haría bien al capitalismo neoliberal, porque es una masa de gente que no son consumidores de sus shopping centers, no son mano de obra altamente calificada para sus industrias. Sin embargo, lo que hemos hecho es incorporar a toda la población de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, a nuestros gobiernos, a nuestros presupuestos, a nuestras luchas políticas. Eso es que es insoportable. Por eso hemos ganado 1, 2, 3 y seguiremos ganando. El capitalismo vive en su centro la más prolongada y profunda crisis desde el 29. En otras circunstancias hubiéramos estado en recesión profunda y prolongada como ellos. Qué cuadro triste de ver Europa, que había construido el generoso marco del estado de bienestar social, destruirlo y de la manera más cruel, puniendo justamente a los más frágiles, a los idosos, a los inmigrantes, a los niños, a las mujeres. Mientras tanto, nosotros hemos resistido a la crisis, no hemos entrado en recesión. Bajamos sí nuestro nivel de crecimiento, porque nos falta la demanda del centro del capitalismo, pero tenemos otro tipo de demanda. Tenemos la demanda de Asia, tenemos el intercambio intenso de nuestros países por los procesos de integración regional y, mucho más importante, tenemos la demanda de las capas populares que con distribución de renta han ganado capacidad de consumo. Porque, como dice Lula, el pobre no es problema, el pobre es solución. Distribuye renta, el pobre no va a depositar su plata en HSBC en Suiza. Extraño, ¿no? Que a la derecha le encanta denunciar supuestos casos de corrupción vinculados al Estado. Ese, como es un caso de ellos, corrupción privada, muchísimo más grande que los otros, esconden, no les interesa. Porque, claro, son protagonizados por ellos que no tienen nada que ver con el Estado. Pero el pobre con plata en manos va a consumir, va a generar demanda económica, va a pagar impuestos, va a generar empleo. Esa es la dinámica que nosotros aprendimos con Europa del bienestar social, con Europa keynesiana y neokeynesiana, y la aplicamos hoy por acá.
No es la austeridad la que lleva a retomar del crecimiento económico. Lo fuera, Alemania habría comandado la retomada del crecimiento económico de Europa. No es lo que pasa. Lo que pasa con Grecia es simplemente algo multiplicado de lo que pasa con todas las políticas de austeridad. 20% menos de su Producto Interno Bruto. Paga cada vez más su deuda y debe cada vez más. Esa es la política neoliberal que fracasó. Fracasó, pero dejó herencias duras. Nosotros pagamos precios sobre ella, de ahí los dilemas actuales que tenemos. Ellos han fracasado como modelo económico y social y por eso nosotros hemos triunfado, desde la primera victoria de Hugo Chávez hasta las victorias últimas y las futuras que seguiremos teniendo. Pero tenemos una economía primarizada, hubo desindustrialización de nuestras economías, abertura a la predatoria competencia internacional. Hubo además fragmentación de la sociedad en que la mayor parte de la gente dejó de tener contrato de trabajo, cartera de trabajo. Hubo desarticulación de la capacidad de acción del Estado. Y además hubo una herencia la más pesada, una ideología consumista del modo de vida norteamericano. Eso es lo que ellos proponen para nosotros. Una utopía para algunos, la utopía del shopping center, la utopía de las marcas de consumo estilo norteamericano en escala mundial. Eso es lo que propone a nuestra juventud. Eso es lo que es el tipo de vida que solo vale para algunos. En el shopping center nadie estaría prohibido de entrar, pero por algún milagroso control solo entran los consumidores. No hay pobres. Tenemos otros problemas por delante y con eso voy a terminar. Porque el capitalismo nos ha exportado también la hegemonía del capital especulativo, muy bien llamada por ustedes fondos buitres. Hoy es el sector hegemónico del capitalismo. Allá atrás han dicho que las economías dejaban de crecer porque había mucha reglamentación, mucha norma. Liberemos el capital para que circule como le dé la gana. Va a volver a investir, las economías volverán a crecer y todos ganaremos. Lindo, ¿no? No fue lo que pasó. Sin trabas, el viejo y siempre nuevo Carlos Marx dijo que el capital no está hecho para producir, está hecho para acumular. Si gana más en la bolsa de valores, en especulación financiera, va para allá, porque la tasa de interés es alta, porque tiene liquidez, porque paga poco impuesto. Y es lo que pasó en la escala mundial, una gigantesca transferencia de capitales del sector productivo al sector especulativo. El sector bancario, el sector financiero hoy vive de la especulación. No financia la producción, no financia el consumo, no financia la investigación tecnológica. Vive de compra y venta de papeles. Esos datos que pone al final del día, no sé cuántos ceros, ¿no? Movimiento de la bolsa de valores, no sé cuánto, no se ha generado ni un bien ni un empleo, al contrario. Es el capital determinante en el mundo de hoy y nuestras sociedades también. Nuestras economías tienen dificultad de crecer porque la burguesía pone su capital en la especulación financiera y no en la producción. Es el tema central nuestro hoy día. Cómo reglamentar la circulación de capital especulativo, cómo fomentar formas de inversión productiva, cómo inducir un nuevo ciclo de expansión. Porque hay un modelo económico y social que nuestro pueblo aprobó y sigue aprobando, eligiendo y reeligiendo. Desarrollo económico con distribución de renta. Pero el gran capital no le gusta. No les gusta porque no quieren producir para el consumo popular. Quieren producir o soja para exportación, coches, o poner plata en el exterior, o paraísos fiscales. Hay una contradicción, entonces, está en el seno del capitalismo entre las necesidades y la voluntad política de nuestro pueblo y las decisiones que están en manos del capital privado. Tenemos que encontrar formas de inducirlos, de condicionarlos, de hacer con que sea posible, por la presión popular, por las mayorías políticas que tenemos, etcétera, etcétera, a volver a crecer. Tenemos finalmente que quebrar la espina dorsal del capital especulativo.
al igual que Argentina tiene y va a derrotar los fondos buitre, tenemos que derrotar los fondos buitre en nuestros otros países. Es el tema más, la encrucijada, el dilema más importante. Volver a poner una dinámica de producción, de generación de bienes, de generación de empleos. Hay otros dilemas que conocemos bastante bien y en Argentina se conoce mejor todavía, ¿no? La fabricación, como diría Noam Chomsky, de la opinión pública. Fabricación a través de monopolios mediáticos privados. ¿Quién ha elegido a esa gente para hablar en nombre del país? ¿Quiénes han votado? Con perdón de la palabra, ¿cuántos votos tuvo esa señora para dirigir el Clarín? Un voto, el de su marido. Y quiere hablar en nombre de Argentina. ¿Cómo puede ser eso? Es un tema fundamental, porque está vinculado al tema anterior de la disputa de valores, de disputa hegemónica, que es quebrar la hegemonía del monopolio privado de los medios de comunicación. Argentina ha avanzado, Uruguay ha avanzado, Ecuador ha avanzado, Bolivia ha avanzado, Venezuela ha avanzado. Y ahí yo entro en Brasil. Casi se perdió la elección porque Brasil no ha avanzado nada hasta ahora en la democratización de los medios de comunicación. Pero el último tema absolutamente indispensable es la integración regional. No vamos a poder nunca resistir a nivel individual a los empujes recesivos del capitalismo internacional, a las ofensivas especulativas. En el Mercosur en particular tenemos una gran homogeneidad con el ingreso de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia. Solo podemos avanzar a partir de ahora para superar la primarización de nuestra economía, construyendo nuevos nichos de desarrollo industrial, desarrollo tecnológico. Tenemos capitales, tenemos el Banco del Sur, tenemos el Banco de Desarrollo de los BRICS, felizmente. Tenemos tecnología, tenemos personal calificado, tenemos proyectos. Y nuestra responsabilidad hoy día organizar proyectos de desarrollo no a nivel nacional, sino a nivel regional. Un proyecto que no sea solo desarrollo económico, sino creación de nuevas economías latinoamericanas. Creación de mecanismos dinámicos nuestros, basados en los recursos que sí tenemos, en la tecnología que sí la tenemos. Eso tiene que ser una obligación indispensable a partir de ahora. Solo así podremos efectivamente superar esas inestabilidades promovidas por la especulación financiera, por los fondos buitre, etc. Pero estamos contentos. En un mundo en crisis, recesivo, de retrocesos enormes, resistimos. En esos países por lo menos resistimos. Resistimos bien, con orgullo, con democracia, con apoyo popular, con líderes extraordinarios. ¿Qué continente del mundo puede tener a la vez, dirigiendo sus países, 3 mujeres que han resistido a la dictadura militar, como Michelle Bachelet, como Dilma Rousseff, como Cristina Kirchner? ¿Qué país puede tener en su presidencia, como tuvo recién hace poco, 2 presidentes duramente torturados por la dictadura militar? Pepe Mujica y Dilma Rousseff. Que no se han quebrado, no han desistido, no han cambiado de lado, cambiaron la forma de lucha, pero siguen en el mismo campo, el campo popular, el campo democrático, el campo antineoliberal. Para terminar, algunos países llegaron al siglo XXI sometidos, los que mantienen el modelo neoliberal. Los que están saliendo del modelo, llegamos soberanos, llegamos unidos, como dijo Juan Domingo Perón. Muchas gracias.